Bienvenido a Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Esto es Viviendo con Sentido Común. Todos queremos creer que nuestra vida no tendrá dificultades. Pensamos que las dificultades son algo malo, una barrera en nuestro camino. Pero debemos entender que las dificultades nos muestran nuestro verdadero potencial. Nos ayudan a alcanzar nuestro destino. No debemos escuchar a personas pesimistas cuando Dios quiere que nos liberemos del miedo y encontremos nuestro propósito. Llámanos o mándanos un correo para recibir esta enseñanza de Randy Morrison titulado Venciendo las dificultades. El cambio en la vida solo puede ser cuando cambiamos el enfoque y la dirección en la que vamos. Así que escríbenos o llámanos y obtén este mensaje que te ayudará a superar las dificultades de la vida. Gracias a ti, logramos más. El mundo está cada vez más lleno de corrupción y violencia, y a veces parece que nada puede detener este avance. Pero recuerda, Dios te ama y quiere bendecirte. Quiere enseñarte a caminar con Él y en su favor. Su favor te ayuda a cumplir su propósito para tu vida. Te ayuda a hacer lo que no puedes hacer solo. Con Dios involucrado en tu vida tomará un nuevo significado. Lo que debes hacer es buscarlo. El favor de Dios te quiere a ti. Pues bienvenido de nuevo al programa. Desde donde nos estés viendo, es un gusto tenerte con nosotros y agradecemos que te hayas tomado el tiempo de vernos este día. Y una de las cosas que me encanta de compartir aquí contigo es saber que estás ahí sentado y que tomas notas y que te emociona este mensaje. Y estamos emocionados por ti también. Hablamos de que el favor de Dios te quiere a ti, compartiéndote de la vida de Noé y cómo él obtuvo el favor de Dios. Y compartimos contigo cómo el mismo Jesús obtuvo el favor de Dios durante su vida. ¿Y qué es el favor? Es Dios usando su poder a tu favor. Y hoy quiero ir al programa y continuar con estas líneas y sé que será una bendición para ti. Así que te invito a que veamos el mensaje, disfrútalo y volveré a orar contigo al final del programa hoy. Quiero leer de Ezequiel capítulo 22 y verso 30 ahora. Ezequiel 22 es un capítulo donde encontramos a la nación de Israel que Dios creó de un hombre llamado Abraham. Son descendientes de Abraham. Deberían caminar en pacto con Dios. Es lo que Abraham hizo. Y Dios dijo que Abraham criaría a sus hijos. Pero a través de los años vemos que la confianza en Dios disminuyó y el hombre buscaba su propio camino. Las Escrituras dicen que hay un camino que le parece correcto al hombre, pero al final llegará a nada. Es el camino a la muerte. Y aquí Dios crió a un profeta de nombre Ezequiel, a quien Dios pidió hablar sobre las condiciones que Israel y Jerusalén estaban experimentando. En esos días, la moralidad en Israel era baja. No estaban conectados con Dios o conscientes de Dios. Eran más conscientes del pecado que de Dios. No había guía moral, ya lo dije, para que siguieran. Había un juicio moral contra ellos por Dios. Y
Ezequiel sacaba todo eso. Él habló sobre la condición de la ciudad, la matanza. Él habló sobre la línea, la corrupción que sucedía con los líderes de la nación. Significa los oficiales del gobierno, las personas de la tierra, incluso los sacerdotes eran corruptos. ¿Y cuántos saben que eso es corrupción real? Cuando todos hacen lo incorrecto. Y cuando el Señor vio a su pueblo del pacto, Él vio desesperanza. Y Ezequiel comenzó a decretar y declarar sobre Israel que el cambio era necesario. Debían removerse de la condición en la que se encontraban, porque el juicio era inminente sobre la ciudad de Jerusalén. Dios buscaba a alguien. A pesar de toda la corrupción, Dios busca. Y eso es algo que me encanta de Dios. Siempre busca. Él busca a alguien o algo. Es más optimista de lo que creemos. Dios no quiere destruirte, porque si fuera a destruirte, te habrías muerto hace tiempo. ¿Verdad? Y Dios desea bendecirnos y ayudarnos, pero debemos estar en posición para recibir ayuda. Pero Israel no estaba en condición de recibir esa ayuda. Y Dios decía, si puedo encontrar uno. Es lo mismo que pasó cuando Dios quiso destruir Sodoma y Gomorra, y Lot, el sobrino de Abraham, estaba ahí, y Abraham amaba a su sobrino. Y cuando Dios dijo, no voy a esconder de Abraham lo que haré, y le dijo qué iba a hacer con Sodoma y Gomorra, y Abraham dijo, pues voy a tratar de interceder por estas personas. Y dijo, Señor, si hay 50 justos, ¿destruirías la ciudad? Y Dios dijo, no. Aunque quería hacerlo, él dijo que no lo haría si había 50. Y Abraham se dio cuenta de que no había 50 justos y comenzó a negociar con Dios. Señor, si hay 30, si hay 20, si hay 10, si hay 1, no pudo encontrar ni uno. Y por eso la ciudad fue destruida. La Biblia dice que nosotros somos la iglesia y la luz del mundo. Somos la única luz que puede salvar a la humanidad. Nada más alrededor está diseñado para elevar a la humanidad o mejorar a la humanidad como nosotros. Y sabemos que vivimos en un mundo egoísta. Todo es yo y yo esto. Yo quiero. Yo deseo. Pero nunca decimos yo doy. Necesitamos dar más. ¿Sabes qué es verdad? En la vida, dejamos a Dios fuera de la ecuación y es lo que hicieron. Él quería a alguien que pudiera interceder para poder dar su misericordia. Dios se preocupa más por darnos misericordia y su gracia que su juicio. Pero el juicio viene cuando no hay esperanza. Vemos en el verso 30 de Ezequiel 22 que Dios dice, he buscado a alguien. Él dice, no necesito muchos, solo a alguien que edifique las paredes y se pare ante mí cuando las paredes se rompan para defender a estas personas, y entonces no las destruiré. Pero no pude encontrar a nadie. Busqué a alguien, pero no encontré a nadie. Es triste, una triste situación. Confío en que Dios no tenga que decir eso sobre nuestra cultura actual. Cuando Dios busque en nuestro mundo, encontrará personas que confíen en Él. Es la pregunta que debemos poder responder. ¿Somos tú y yo esos a quien puede encontrar? Lo que Dios te encuentra haciendo en la semana determinará si te usará o no. Y es que podemos volvernos tan condicionados por las condiciones de la vida que aceptamos
aceptamos todo. Tú no tienes por qué aceptar todo lo que ves en la sociedad actual. Yo sé que hay presión. La Biblia dice, no te conformes a este mundo. No permitas que este mundo te someta a su molde, te apriete. Tratan de forzarnos a los creyentes a un molde. Vamos, gente creyente, son anticuados. Sigan este programa. Oímos palabras que tratan de ponernos en el exterior y dicen que estamos polarizando si no nos apegamos al programa. Estamos polarizando. Tenemos fobias. No sé si ves televisión, pero no soy tan espiritual como tú. Lo ves en los talk shows. Demandan que los creyentes cambien. Apégate al programa. Vive y deja vivir. No sé si oíste esas cosas, pero es lo que pasa. Y si sigues oyendo eso después de un tiempo, te condicionas a eso. El mundo no quiere que cuidemos uno al otro. Quieren que seamos como Caín. Cuando Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, soy cuidador de mi hermano. Deberíamos cuidar a la sociedad, cuidar de los seres queridos, cuidar del vecindario, cuidar a otras personas. Pero ya que somos tan egocéntricos, ya no pensamos en las demás personas. La Biblia dice que al final de los tiempos, el hombre será amante, se amará a sí mismo. Egoísmo. Lee tu Biblia, ahí está. Y aquí vemos esto. Pero Dios dice, yo buscaba. Dios siempre presentará su gracia a la humanidad antes de enviar el juicio. Solo porque tenemos una sociedad que no está a favor de Dios, no significa que no le importe. No puedes mermar la autoestima de Dios. Él sabe quién es. Soy el Señor y no puedo cambiar. ¿Ah? Y Él es Dios, pero se preocupa por su creación. Estamos en un punto y en una condición donde Él nunca quiso para nosotros. Esto no era el sueño de Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, no nos creó para ser como somos hoy, odiándonos entre nosotros, matándonos entre nosotros, robándonos entre nosotros, mintiendo sobre los demás. Vamos, destruir la reputación de otras personas en el Facebook. Hay hostilidad en el mundo. Cuando defiendes lo correcto, te dicen que estás equivocado. Lo incorrecto se volvió bueno y lo bueno se volvió incorrecto. La oscuridad se volvió la luz y la luz se volvió oscuridad. Pero Dios dice, estoy buscando a alguien. Si notas en este capítulo, antes de que Dios lleve juicio, primero busca al apartado de la corrupción humana. En segundo, evalúa a la corrupción humana. Y en tercero, observa el efecto de la corrupción humana antes de declarar su juicio contra el hombre. Y siempre ves que Dios siempre hará estas tres cosas. Él busca al que se aparta de la corrupción que tanto alcanza y comienza a evaluar el impacto y el efecto que tiene sobre las personas. Y a pesar de que no pudo encontrar a nadie, él seguía buscando. A pesar de las condiciones morales de la humanidad, Dios sigue buscando a alguien a quien mostrarle su favor. Sus ojos iban y venían buscando por alguien. Dios seguía buscando por alguien. No puedo encontrar uno. Yo quiero animarte a volverte ese uno o esos dos que resistirán y dirán, Dios, podemos hablar como una voz. Dios, aquí estamos. Una luz asentada sobre un monte no puede esconderse. No debemos escondernos como creyentes. Debemos tener una voz en la comunidad, una voz en la nación. Alguien debe llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. ¿Cierto? Hablamos de el favor de Dios. Te quiere a ti.
El favor de Dios te quiere a ti. En el programa previo, determinamos que el favor de Dios es el instrumento que Dios usa para acompañarnos al punto donde debemos estar para poder lograr su propósito para la vida. Al vivir en el mundo como hijo de Dios y querer hacer lo correcto, necesitarás el favor de Dios. Porque parece que solo las personas que reciben lo bueno de la vida son aquellas que hacen lo incorrecto. Para volverse famosos ahora debes hacer un video sexual para volverte famoso. Bien dicho, Randy. Las personas que ves que son famosas ahora, en realidad son famosas porque son famosas. Famosas por egoísmo y no por hacer lo correcto. El egoísmo es la fama actual, no el sacrificio, no el preocuparse por el prójimo. Así muchas personas terminan en una situación comprometedora por ser famosos. Si vives para Dios, tienes que aprender a resistir solo. Porque pasamos por un periodo en este mundo donde las voces que hablan contra la verdad, las voces que dicen que los creyentes deben cambiar de programa y dejar de creer en el mito de un libro anticuado. ¡Síguenos! Oye, si un ciego guía a un ciego, ambos terminarán en la basura juntos. Es como un ciego diciendo, síganme. ¿A dónde vamos? No lo sé. Teniendo ojos que no ven, teniendo oídos que no oyen, no son conscientes de lo que es correcto. La conciencia del hombre está tan dañada que las personas te mienten sin parpadear. Y no creen que tenga algo de malo. Hacerte promesas y no cumplirlas. Y cuando dices no cumpliste tu promesa, ¿qué tiene de malo? No es malo como vivo, no es malo que mienta, no es malo que haga trampa con los impuestos, no es malo, no es malo. ¿Estás bien? Estoy bien. Así es el mundo en el que vivimos. Y de un modo, como creyente, debes volverte la diferencia. Israel estaba tan corrupto que Dios dijo, busco a alguien que sea diferente. Y no pude encontrar a nadie. Porque todo comenzó a mezclarse. La verdad se mezcla con lo impío. No es necesario ir lejos para encontrar corrupción. Hasta en la iglesia puedes encontrarla. Porque creemos que debemos ceder para ser aceptados. Yo estoy aquí esta mañana para decírtelo. Tú ya eres aceptado por Dios. Así es. Eres aceptado. Yo soy aceptado por Dios. ¿Cuál aceptación quieres? ¿La de las personas o la aceptación de Dios? Pablo dijo, si vivo para complacer al hombre, no soy siervo de Cristo. Yo quiero ser siervo de Jesucristo. Quiero servir a Dios. Y si tú decides servirlo, entonces podrás resistir solo. Tienes que aprender a resistir solo. Porque la multitud no va por el camino de Dios. ¿Verdad? El ejemplo que dimos sobre el favor de Dios está en Génesis capítulo 6 y verso 8. Y dice estas palabras. La generación de Noé era corrupta. Menos Noé. Noé halló favor ante los ojos del Señor. Y quiero que notes en esos tiempos tan malos, pero en medio de todo había alguien. Es mi oración que en medio de la cultura actual haya algunas personas que se vuelvan la eclesía, se vuelvan la sal y se vuelvan la luz. Que siempre escuches la verdad salir de ellos. La verdad no sale de muchos lugares ahora.
Los medios no te dicen la verdad sobre nada. Te dicen lo que quieres oír. Incluso algunas iglesias no dicen la verdad, porque a muchos pastores les preocupa que las personas sigan yendo para poder pagar su gran edificio. Así que no dicen la verdad. Decir la verdad de lo que dice Dios. Debemos decir la verdad. Ahora recuerda, Dios no tiene obligación de mostrar favor a ninguno, porque no lo merecemos. Pero Él elige hacerlo cuando ve un corazón puro. Cuando Dios estuvo inconforme con el resto del mundo en días de Noé, Él favoreció a Noé. Y la pregunta que hacemos, ¿qué vio Dios en Noé, en la vida de Noé, que lo llevó a mostrar tan excepcional favor? Ya lo dije, si eres un creyente, necesitas el favor de Dios. Porque hay veces que experimentamos persecución. Y hay veces en que no podemos expresarnos. Porque la cultura en la que vivimos ahora no tolera al creyente. ¿No es asombroso? Dicen que debemos ser tolerantes con otras personas, pero esos otros no son tolerantes con nosotros. ¿Qué está mal con esto? Nadie tolera a nadie. ¿Y cómo encontró Noé el favor con Dios? Verso 9 de Génesis 6 dice: esta es la historia, o digamos, el ejemplo de la vida de. ¿Cómo está escrita tu vida? Cuando entras en la internet y escribes tu nombre, ¿qué saldrá? ¿Qué dicen las personas sobre ti? Ellos hablaban sobre Noé, pero Noé sabía quién era. La Biblia dice aquí, Noé era un hombre justo. ¿Se puede decir eso de nosotros ahora? Somos justos, y estamos con Dios. Hacemos las cosas correctas, sin culpa entre las personas de sus tiempos. Lo diré así, él no vivía o caminaba al mismo compás que los demás. Y también dice, y él caminaba con Dios, así que polarizaba aquí, comparado a su sociedad. Era diferente a los demás. Noé, Dios vio la fidelidad de Noé para caminar con él, a pesar de que la sociedad se colapsaba moral y espiritualmente, pero Noé caminaba con Dios. Y la mentira que creemos como creyentes, es tan duro ser creyente, es fácil, solo sé. Solo porque hay presión, y la presión no solo les afecta a los adolescentes. Tienes presión en el trabajo para conformarte, ser como todos. No muevas las aguas. Guarda tu opinión. Yo no necesito oír la tuya. Así que caminemos con cinta en la boca. La libertad de expresión ha sido reprimida ahora. Decidieron elegir qué escuchar. Y que la voz que hablaba estaba en contra de Dios en días de Noé. La Biblia dice que el corazón del hombre se corrompió. Incluso sus pensamientos eran de maldad continuamente. Y Noé tuvo que caminar con Dios en contra de todo eso. ¿Siguen conmigo? Lo grandioso de la gracia de Dios, y necesitamos su gracia, es que no se queda sin un testigo. Dios busca un testigo. Él busca a alguien que pueda encender, alguien que tenga la flama en medio de la oscuridad. No quiere que condenemos a la oscuridad, quiere que encendamos una llama.
Aunque Dios sabía lo que sucedía con el hombre, al ver la maldad del hombre, buscaba por una luz. Hay una luz, alguien irradia luz. Esta pequeña luz mía, voy a dejarla brillar. Esta pequeña luz mía, voy a dejarla brillar, 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 brillar y brillar. Porque la luz logra expulsar la oscuridad. La luz tiene forma de revelar lo que está en la oscuridad. Si voy a tu casa y apagas la luz, no sé si tu casa está limpia o sucia. Pero una vez que prendas la luz, me revelará algunas cosas. El hombre ama la oscuridad en vez de la luz porque sus actos son malos. Era un tiempo en el que Noé vivía. La fidelidad de Noé era su testigo de la confiabilidad del carácter. Testigo de confiabilidad. Y deberíamos ser testimonio. Dios dice, te volverás un testigo. Tú no puedes ser testigo si nunca has experimentado lo que tú estás testificando. Bueno, confío en el Señor que fuiste de verdad bendecido e inspirado, y pido que Dios te dé sabiduría y te dé conocimiento de su habilidad de cómo hacer las cosas en la vida. Vivimos en un planeta que Dios creó para que viviéramos, y a veces tratamos de vivir la vida sin Dios. Y es por eso que creo que tenemos tantos problemas en la actualidad. Pero primero quiero animarte como individuo que tal vez nos estés viendo por primera vez. Hay un Dios, hay un creador, y quiero que lo entiendas, y se preocupa por ti. Dios busca personas para bendecir. La Biblia dice que sus ojos recorren buscando a alguien para mostrarse fuerte a su favor. Y quiero orar para que Dios haga eso por ti. Tal vez estás pasando por muchas dificultades, pero creo que el favor viene a ti, porque Dios quiere otorgarte el favor. Oremos juntos y pidamos al Espíritu de Dios que en verdad te enriquezca. Padre, una vez más, te agradezco que al compartir este mensaje del favor de Dios te quiere a ti, que esos que están viendo el programa sean receptivos a eso que tú les ofreces. Ahora, Padre, oro para que fortalezcas a cada individuo, a cada familia. Y Dios, oro que te puedan experimentar como nunca antes. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo, de nuevo, gracias por ver el programa y no olvides escribirnos un email, y si este programa te ha bendecido y quieres ayudarnos a continuar llevando este mensaje positivo del Señor Jesucristo por México, Centro y Sudamérica, eres bienvenido a hacerlo. Hay una dirección en la pantalla y Facebook está ahí también en la pantalla, y puedes escribirnos si quieres hacerlo. Nos encanta saber de ti. Estamos listos para orar y creer en Dios contigo cuando te comuniques con nosotros. Bueno, el tiempo se terminó, debo parar ahora, pero no olvides acompañarnos la próxima en el mismo canal, donde continuaremos compartiendo otro mensaje que creemos pueda elevar tu espíritu y ponerte en el lugar correcto para recibir las bendiciones de Dios. Dios te bendiga, ten un gran día.